Cordial saludo, mi nombre es Ginette Dayana Pedrosa Manosalva. Bienvenidos. En este video abordaremos un problema constitucional relevante. Con base en los contenidos del curso, presentaremos un caso en el que se ve vulnerado un derecho fundamental y analizaremos cómo se puede resolver a través de las herramientas que ofrece la Constitución política, especialmente en la acción constitucional o un mecanismo de participación ciudadana. En el planteamiento del problema encontramos que el caso que plantearemos hoy se refiere a la vulneración del derecho fundamental a la educación. Imaginemos que en una comunidad rural de Colombia, una niña indígena se ve implicada al acceder a la educación en su lengua materna. A pesar de que el Estado tiene la obligación de garantizar la educación bilingüe, conforme al artículo 13 de la Constitución y los tratados internacionales ratificados en Colombia. Los detalles del caso son: la comunidad indígena ha solicitado que se le ofrezca la educación en su lengua originaria, pero las autoridades educativas han indignado de que no, argumentando la falta de recursos y personal capacitado para esto. La niña no puede acceder a la educación adecuada a su cultura, ya que lo que se le vulnera un derecho a la educación y a su identidad cultural y no a la discriminación. El derecho a la educación está consagrado en la Constitución de 1991, que establece que todos los ciudadanos tienen derecho a la educación de calidad. Además, el convenio 169 de la OIT reconoce el derecho de los pueblos indígenas a recibir la educación en su lengua materna. A pesar de esto, las políticas públicas no han implementado efectividad a la educación bilingüe en las comunidades indígenas. Una explicación jurídica: encontramos que en el artículo 13 de la Constitución está el derecho a la educación y a la igualdad. El artículo 67 de la Constitución encontramos que el Estado debe garantizar la educación. El convenio 169 de la OIT es un derecho a la educación en la lengua indígena. Una solución propuesta para esto, que ante este caso una posible solución es recurrir a una acción de tutela. La acción de tutela es un mecanismo legal que permite la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando se ven vulnerados. En este caso, la comunidad indígena podría imponer una acción de tutela ante un juez constitucional para que se dé el orden al Estado de que garantice el derecho a la educación bilingüe. ¿Qué es una acción de tutela? Es un mecanismo de protección inmediatamente para los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de 1991, en el artículo 87. Permite que cualquier persona o grupo puede solicitar la protección cuando sus derechos fundamentales son vulnerados, y la Corte puede ordenar medidas inmediatas. La Corte Constitucional ya ha tratado casos similares donde se ha protegido el derecho a la educación bilingüe en las comunidades indígenas. El mecanismo de participación ciudadana. Encontramos que el derecho a la petición, que permite que cualquier persona solicite información o acción a las autoridades, en este caso es la comunidad, donde podría presentar una petición formal exigiendo que se garantice la educación bilingüe. Una consulta previa, que es en los proyectos que afectan directamente a las comunidades indígenas, que se puede hacer una consulta previa mediante que sean escuchadas y que se tomen las decisiones respetando su cultura y sus derechos. Además de la acción de tutela, encontramos que los habitantes de la comunidad podrían recurrir a los mecanismos de la participación de ciudadanas que se otorgan en aquella Constitución, como el derecho a la petición, lo que acabo de decir, o a la consulta previa, que estos mecanismos permiten que a la comunidad pueda exigir al Estado de que se cumplan las obligaciones que tiene de meter a la educación y los derechos bilingües. Como conclusión de esto, encontramos que la acción de tutela, junto con los mecanismos de participación ciudadana, como el derecho a la petición y a la consulta previa, son las herramientas esenciales para garantizar los derechos fundamentales que sean respetados. En este caso, es necesario que el Estado cumpla con su obligación de garantizar la educación inclusiva y respetuosa de la cultura indígena. Gracias.